El video de hoy es cálculo de cuerda de macramé. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Ginela y esto es Estilo y Decor. El día de hoy tenemos el segundo video para lo que es la serie de videos que les voy a ir dejando a aquellos principiantes que están adentrándose en el macramé y quieren saber esas técnicas, esos trucos que necesitan para iniciar, para llevar la técnica a tope y hacerla de la mejor manera sin quedar cortos de material al momento de realizar una pieza, y por ello el video de hoy es cálculo de cuerda de macramé. Aquellos principiantes siempre tienen esa pregunta, ¿cómo calcular macramé? Yo les puedo decir que depende de muchos factores para calcular nuestras cuerdas de macramé. Entre ellos está el anudado, qué tanto aprietes el nudo, qué tanto lo dejes flojo. 2. Ver los tipos de cuerda. Los tipos de cuerdas no solamente es cómo es visualmente una cuerda, sino también ver el tipo de estiramiento que ésta tiene, si es rígida o también si realmente contempla la dimensión o grosor que dice ser, porque a veces compramos cuerda que no cumplen con la dimensión del grosor que deben ser. Esto pasa muchísimo al comprar en tiendas online cuando no podemos visualizar el material. Esos serían dos puntos muy relevantes que debemos tomar en consideración. Y ahora el tercer punto es poder visualizar nuestros nudos en una dimensión de cuerda con el patrón determinado. Siempre les recomendaré empezar con patrones de nudos básicos para que así puedan ir visualizando, ir aprendiendo la técnica, y van a ver que ya posteriormente van a saber a ciencia cierta cuánto necesitan para llevar a cabo cierto patrón y podrán saber, ok, yo necesito 2 metros, yo necesito 4 metros, porque ya lo vas a aprender con el tiempo. Pero si eres principiante te va a costar un poquito más y te recomiendo hacer lo siguiente. Entre ello está hacer una guía. Esta es una guía, les voy a mostrar. Aquí yo he utilizado nudos básicos, repetimos los nudos y estos van a crear patrones. Este es el patrón de nudos cuadrados, medios nudos cuadrados, y acá tenemos los nudos cuadrados alternos, pero invirtiendo cuerdas, que nos hace crear este hermoso patrón. Estos nos sirven para calcular al realizar los tapices con cortes en V, que realizamos muchas veces este tipo de trabajo en nuestras piezas. Entonces nos va a ayudar a calcular. Ahora se preguntarán, ¿cómo calculo realmente? Entonces, primero quiero que sepan que todas estas cuerdas son de 1 metro. Yo he cortado las cuerdas a 1 metro, las he colocado acá con el nudo alondra y he realizado el patrón, los patrones que más utilizo, los patrones que más me gustan. ¿Qué hacemos luego? Vamos a calcular que en 1 metro de cuerda hemos podido realizar, 1 metro de cuerda, hablo de cada una de estas. Aquí he utilizado 6 cuerdas. Aquí hay 2, 2 y 2. Así que son 6 cuerdas, cada una de 1 metro, y he realizado el patrón. ¿Qué resulta de esto? Resulta que en 1 metro vamos a tener un patrón de 10 centímetros. Quiere decir que si yo quiero realizar esto en una altura de 20 centímetros, obviamente lo que tenemos que hacer es doblar la medida que ya tenemos aquí. O sea que realizaremos el patrón de 20 centímetros utilizando cuerdas de 2 metros. Claro, si obviamente vamos a hacer, que es lo normal, que hagamos varios patrones, o que sea aún más largo que 20 centímetros, si queremos hacer el corte en V, por ejemplo, obviamente tenemos que calcularlo dependiendo a la altura que queramos. Y si abajo de este va otro patrón, por ejemplo, como lo vamos a hacer luego, lo que tenemos que hacer es sumar.
los que nos da de los 20 centímetros que necesitamos de alto, que es 2 metros de cada una de las cuerdas, lo vamos a sumar a lo que nos va a dar en los próximos patrones que vamos a utilizar. Ejemplo, en nuestro bosquejo, que posteriormente les voy a mostrar, yo quiero utilizar primero este patrón, luego quiero utilizar este patrón más abajo. ¿Y qué vamos a hacer? Hacemos lo mismo. Aquí hay 1 metro de dimensión de cada cuerda. Aquí también tenemos 6 cuerdas y lo que vamos a hacer es lo mismo. Vamos a ver cuánto cabe en 1 metro este patrón. Y en 1 metro cabe 12 centímetros. ¿Ya? Si yo quiero también doblar la medida, ejemplo, 24 centímetros, ya sabemos que sería doblando también la medida que utilizamos en cuerda, serían 2 metros. Si solamente queremos 10 centímetros de este patrón, ya sabemos que aquí nos cabe perfectamente y nada más tenemos que utilizar 1 metro para realizar este patrón. Si queremos este patrón, ejemplo, en 10 centímetros, más este en 20, la suma sería 2 metros para este y 1 metro para este. Ya estamos hablando de 3 metros y vamos sumando. Esto es como para darle contexto a lo que vamos a hacer luego en papel. Siempre les recomiendo hacer un bosquejo. No tienes que ser un artista dibujante para hacer un bosquejo. Puede ser muy básico, pero siempre es recomendable hacer un bosquejo. Te recomiendo muchísimo hacer este porque es uno de las guías más prácticas donde va a ser bastante preciso el resultado. Y siempre que te sobre cuerda, preferiblemente antes de que te falte. Los sobrantes de cuerdas no los botes. Los sobrantes de cuerdas, la cuerda de macramé, saben, es muy costosa. No realmente es una cuerda que vale la pena seguir utilizando. Es una cuerda con la que los retazos se pueden utilizar para hacer borlas, se pueden utilizar para hacer los flecos, colocarle tipo flecos en algunas partes al tapiz con ellas. Entonces no las boten, siempre tengan sus bolsas de recolección de retazos y posteriormente la podrán utilizar. También los arcoíris se pueden hacer con recortes. Son opciones pequeñas que pueden realizar con los retazos o los sobrantes de cuerda. No las boten. Un tema muy importante a considerar también es la barra donde vamos a montar nuestras cuerdas. Por ejemplo, este es de 25 centímetros y el grosor, como pueden ver, es mucho más que en donde hemos colocado nuestros patrones de prueba. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tomar una cuerda. Vamos a agarrar uno de los extremos que sea más corto. Puede ser como este. Podemos también calcularlo ya con nuestra barra y vamos aquí calculando para hacer un nudo alondra, que es el nudo de montaje en la mayoría de los casos. Aquí ya tenemos nuestro nudo y ahora la parte más larga podemos jalarle un poquito más y aquí ya tenemos este extremo más cortito. Ahora el más largo lo tomamos por aquí. Y aquí entonces tenemos la distancia que corresponde al montaje en la barra. Aquí vamos a medir desde aquí hasta acá y se van 42 centímetros. Esos 42 lo vamos a colocar aquí. Aquí ya yo tengo el bosquejo donde tengo mi barra donde voy a necesitar 42 centímetros. Esta barra, como les mencioné, es de 25 centímetros. Ya hemos sacado o ya les he planteado cómo vamos a ir haciendo para sacar los cálculos de cuánta cuerda necesitamos verticalmente. Pero al momento de montar nuestras cuerdas también necesitamos la cantidad de cuerdas que vamos a utilizar o que necesitamos utilizar dependiendo la extensión de nuestra barra. En este caso, al ser una barra de 25 centímetros y saber, gracias a nuestra muestra, ya sabemos que con 6 cuerdas vamos a rellenar un espacio en horizontal. Aquí tenemos la extensión de 7 centímetros, serían 7 centímetros. ¿Y cuántas necesitamos aquí para que cubra nuestro espacio de 25 centímetros? No tiene que ser exactamente los 25.
pero sí sabemos con 7 centímetros, más o menos empezando desde acá. Aquí ya tenemos aquí podemos ver, nos quedaría como aquí nuestras cuerdas, 7 por 3. Entonces aquí podemos ver el cordón. Esto es un ejemplo. Aquí podemos ver que agregamos una cuerda y cada una de estas han sido anudadas a ella y crea un cordón. En este caso es irregular. El que yo quiero va a ser exactamente horizontal. Y eso lo realizamos con nudos festones en horizontal, como este. Entonces, ¿por qué he hecho esto? Es para que ustedes puedan ver. Voy a hacer el nudo desde más abajo. Voy a hacer el nudo un poco más abajo para que puedan ver la distancia. Ok, aquí ya he realizado el festón. Ahora yo quiero saber qué distancia se toma realizar este nudo con esta cuerda, que es la que estoy utilizando para mis pruebas y la que voy a utilizar en mi tapiz. Entonces la voy a tomar aquí. La voy a tomar aquí. Y voy a soltarla. Voy a soltarla. Así podemos soltarla. Esta es la dimensión o la extensión de la cuerda que necesitamos. Vamos a poner que 8 centímetros para realizar este cordón. Necesito 8 centímetros, ¿ya? Ahora voy a realizar el cordón aquí y acá, entonces voy a necesitar 8 y 8 en ambos lados. También tenemos que tomar en cuenta la cuerda que va a ir por dentro, que es la que les comentaba que utilicé para realizar entonces el festón. Esta cuerda va a tener una extensión, como mi barra es de 25, vamos a ponerla un poco más larga, de 30 centímetros. Vamos a necesitar 2 de 30 centímetros cada una para el cordón. Y luego ya aquí vamos a ver este patrón que he elegido para aquí es este. Y aquí podemos ver de que este patrón con cuerdas de 1 metro logra 11 centímetros. Y yo aquí quiero que mi patrón sea de 20 centímetros también. ¿Ya? Quiero que sea de 20 centímetros, lo que quiere decir que en 1 metro hay 11 centímetros. Si lo multiplicamos por 2, van a ser 22 centímetros, lo cual está perfecto, porque recuerden, lo mejor es que sobre a que falte. Entonces ya sabemos que son 2 metros igual, nuevamente más bien. Ahora, si ustedes quieren que esto sea de menos, como de 10 centímetros, y saben que hace 11 centímetros 1 metro, entonces lo dejan con 1 metro. No lo tienen que bajar ni siquiera un poquito para ganarse eso de cuerda. Realmente no es necesario. Entonces aquí tenemos entonces 20 centímetros. Para estos 20 centímetros, 2 metros de cuerda. Ahora, esto es lo que les comentaba al inicio que quería que lo vieran. Cuando tenemos estos tipos de acabados, donde yo quiero que esto sea de unos 10 centímetros, más o menos. Tú puedes calcularlo. Ahora, yo necesito que en este espacio de 10 centímetros vaya con esta terminación, que es de pirámide invertida, lo cual corresponde a 1 metro de distancia en esta parte. 1 metro de distancia para lograr los 10 centímetros. Pero si nosotros queremos, podemos en estas cuerdas que van más hacia el extremo, pueden ser las 4 que van hacia el extremo, que como pueden ver aquí, solamente se hacen unos cuantos nudos, y acá también podemos utilizar
o tomarlas como de 50 centímetros. O sea que esto sería una distancia de 50 centímetros para sumarle acá. Y estas de aquí del centro van a ser utilizando un metro de cuerda para hacer este patrón. Aquí vamos a colocar que necesitamos un metro de distancia. Esta tenemos lo que se lleva el montaje en la barra, tenemos para hacer este patrón cuánto se nos va de cuerda, este también y este también. Ahora nos falta algo más. Antes del gran total, yo quiero dejarle unos flecos, que caigan unos flecos. Aquí uno decide, yo puedo decidir que quiero que caigan a unos más o menos a 15 centímetros. De aquí a acá, 15 centímetros de flecos. Quiero 15 centímetros de flecos y esos 15 centímetros lo coloco acá. 15 centímetros. ¿Ya? Recuerden que aquí tenemos medidas en centímetros, en metros, en centímetros. Entonces vamos a cambiarla para que ustedes no se enreden. Aquí vamos a cambiarlas. Acá. Vamos a poner 0.42 metros. 0.08 metros. Igual acá. 0.8 metros. Y acá 0.15 metros también. Metros. Entonces ahora sí ya podemos hacer la suma. Lo cual da un total de 5 metros con 73. Pero a este 5 metros con 73 vamos a agregarle un poquito. Vamos a agregarle un poquito para tener un extra y como se los vengo mencionando, mejor es que sobre. Vamos a colocarle un extra de 50 centímetros. Y esto lo vamos a transformar para que no sea un número tan irregular como el 73. Vamos a ponerle 70. 70 y aquí 50 centímetros más, 620. Vamos a trabajar con esta medida para hacer este tapiz. Entonces, en estos que les conversaba de tomarlo como 50, aquí lo único que hacemos es que vamos a restarle esos 50 extra que estos sí tienen. Entonces, acá lo que hacemos es que usamos este valor, 550. Sí, 570. Este 620 vamos a utilizarlo como la medida para nuestras cuerdas centrales. Vamos a utilizar esta medida saltando. Entonces vamos a utilizar estas dos medidas. Esta es la sorpresa que le tenía de cómo poder calcular cuando tienen estas formas irregulares o con picos, para que tal vez de esta manera estaríamos ahorrando un poquito de cuerda, ¿no? Entonces esta sería una opción. Y ya cuando conocemos nuestras cuerdas podrán tal vez obviar el paso de los 50 centímetros si ustedes creen que son unos nudos tan básicos y ya los han utilizado, ya han hecho esta prueba, pueden entonces ya obviarlos. Si van a hacer varias de estas piezas, también utilicen obviamente el cálculo al principio, y si ven que estos 50 centímetros están de más, ya saben que en el próximo tapiz no lo utilicen esta medida en todo caso. Y entonces a este sí le restan para estas cuerdas de acá del extremo, sí, entonces a esto se las restan para que entonces puedan ahorrar un poquito de material. Y bueno, eso es todo, espero que lo hayan comprendido. Y bueno, creo que son cálculos muy fáciles de realizar y creo que no van a tener ningún problema de realizarlos para empezar a hacer sus piezas de macramé. Si te ha gustado este video, si te ha servido de ayuda en tus proyectos, me dejas aquí abajo algún comentario, si te ha servido, si te gustó en tus proyectos, me dejas aquí abajo algún comentario, si te ha servido, si te gustó. También me colaboras con un me gusta y compartiendo mi trabajo con otras personas que lo puedan necesitar. Y sobre todo, si ves mis videos y te gustan, suscríbete para que así me puedas estar ayudando. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Vamos a seguir con las series para principiantes, dándoles los truquitos que yo he aprendido con el tiempo
de iniciación en el macramé. Ahora nos vemos en el próximo video. Gracias y bendiciones.